Estamos entrando a la suma de Riemann, me parece. ¿Están escuchando? A ver. Alejandro Arias. ¿Me escucha? ¿Escucha? Chat, a ver. ¿Me escuchan? ¿Se ve la pantalla también? Y bajo dice. ¿Se ve la pantalla? Pues está 90 y tantos. Ahí a ver. Ya está lo máximo que se pueda. ¿Pantalla también se ve perfectamente? ¿El PPT? Sí se ve, entonces ya, perfecto. Vamos a empezar. Nos alcanza el tiempo, si no, no nos alcanza el tiempo. Vamos a empezar acá justo. Acá esto. Acá, esto sí es 100%. Ya. Empezamos acá. Chat. Útiles, chat. A ver, a ver, a ver, a ver. Estamos. Vamos a aprovechar la cosa que están bien. Ejemplo también. Estamos suma superior, suma inferior. Vamos ahí. Suma superior. Aquí es. Aquí es. A ver, vamos a abrir en página completa. Ahí está. Suma, falta un hacia atrás. Ahí está. Hasta aquí llegamos. ¿Se acuerdan que calculamos la norma de la partición? 3/4. Suma inferior y superior. Algunos detalles previos, una convención para poder manejar el mismo idioma. Si f es una función continua en AB, también puede ser una función seccionalmente continua. Continua es la especial, ¿no? Pero también se puede trabajar con funciones continua por tramos o seccionalmente continuas. También conocido como función definida y acotada en todo su dominio. Y P, que es un conjunto de puntos que están ubicando dentro del subintervalo de A a B, dado, conjunto de puntos conocido como una partición del intervalo de A a B. Como hay n más 1 puntos, hay n subintervalos. Estos son los subintervalos. Intervalo 1, 3, késimo, último. Aquí está el detalle. En cada subintervalo, como es intervalo cerrado, la función tiene un máximo y un mínimo. El primer subintervalo tiene su máximo, tiene su mínimo. Segundo, igual. Podríamos decir, en ese subintervalo tiene su máximo absoluto y su mínimo absoluto, cuando la función es continua. Ese mínimo en cada subintervalo lo vamos a denotar por m minúscula sub k. Es el mínimo. Este apoyo para que no se me pierda por ratos. Se confunde con... Ya está. No la... Porque si no... Aquí está. Ahí están los subintervalos. Estamos aquí en la línea de color rojo. M minúscula sub k va a representar el mínimo de la función en el subintervalo késimo. Xk menos 1, x sub k. No sabemos dónde se encuentra. Puede estar en los extremos o puede estar internamente. Eso va a depender de la función.
pero se representa de esa manera, como m minúscula sub k. Y m mayúscula sub k es el máximo de f en el subintervalo késimo, que es esto. Lo vuelvo a reiterar, puede estar en los extremos o internamente. Es internamente, hay que buscarlo con muchas veces, si la función no es conocida, con las herramientas que tenemos de máximos y mínimos. Saber dónde está su máximo absoluto y dónde está su mínimo absoluto. Eso va a depender del tipo de función. Ya esta es la primera convención. Por decir m sub 3 minúscula, m mayúscula sub 3 significa que estamos en el tercer subintervalo. Y buscan cuánto vale el m minúscula sub 3 y cuánto vale en el m mayúscula sub k. Eso va a depender de la función. Entonces, de esa manera lo vamos a denotar. Si f es una función definida y acotada, la primera es cuando la función es continua, es la perfecta, también conocido como continua por tramos o seccionalmente continuas en este intervalo. Eso significa que la función en ese intervalo va a tener una cantidad finita de puntos de discontinuidad. ¿Ya? Una cantidad finita de puntos de discontinuidad. Pero en esos puntos podríamos decir que es una discontinuidad de tipo puntual, ¿no? Tipo puntual. O de tipo salto podría pasar. También, claro, de tipo salto. El problema es que no se dispare al más infinito o menos infinito. Cuando no sucede eso, se dice que es una función definida y acotada, seccionalmente continua o continua por tramos o trozos. Diversa nomenclatura. Esa es la función definida y acotada. Continua por tramos, aquí estoy precisando en AB. Y esta es una partición, igual que la anterior, de ese intervalo. En esta parte, si se quiere ser más riguroso, más estricto, el m minúscula sub k ya no es el mínimo, puntos de discontinuidad. Representa el ínfimo de la función en ese subintervalo késimo. Entonces, m minúscula sub kb es el ínfimo de los valores de la función en este intervalo. No sabemos cuánto es. Esta nomenclatura se usa cuando la función es continua por tramos, continua por trozos. Quiere decir que hay puntos de discontinuidad en el intervalo de A a B. No sabemos dónde, lo único que se exige que sea una cantidad finita, ¿no? Determinada. Y que en esos puntos la función no se dispare, no se haga más infinito o menos infinito. Ese es m minúscula sub k ínfimo, se puede hablar. Ínfimo de la función en tal punto. Justamente hay ese tipo de continuidad. Y m mayúscula sub k, siguiente página, es el supremo en el subintervalo késimo. M mayúscula sub k es el supremo del valor de la función en el subintervalo késimo. Se supone que este m mayúscula sub k es la función evaluado en tal punto. Puede ser en el xk-1, en el xk, o de repente en un punto intermedio que no sabemos quién es. ¿Ya? Esa es la evaluación de la función en esos puntos, donde va a alcanzar su máximo absoluto. Eso es conocido entonces como supremo de la función. Esa denominación se trabaja cuando la función es discontinua. ¿Ya? Cuando es continua, simplemente máximo y mínimo. Esa es la diferencia. Ahora sí, con esas fundamentaciones previas, podríamos decir en qué consiste la suma inferior. Suma inferior. Empezamos entonces con todo lo que estamos manejando ya. Si P, este conjunto de puntos, ya sabemos qué representa, es una partición del segmento AB. Y F está definida y acotada. Si es continua, mucho mejor. La perfecta, pues, en dicho intervalo. La suma inferior de F, según la partición P,
se representa de esta manera. S y como un subíndice N y un segmento abajo, suma inferior. Y la más efectiva, podríamos decir, es IFP. Porque acá me están indicando que la suma inferior va a depender de la función que estamos trabajando y del tipo de partición. O en forma abreviada, un S y abajo un segmento. Eso es suma inferior. ¿Cómo se calcula esa suma inferior? Como esta partición determina, son n-1 puntos, determina n subintervalos. En cada subintervalo medimos la longitud, que es representado por delta de x1, delta de x2, delta de x3, delta de xk, y así sucesivamente. Fácil de controlar la longitud. Y luego dibujamos ahí un triángulo rectángulo. ¿Con qué altura? Cuando estamos en la suma inferior, dibujamos con la altura, si es una función continua, con el mínimo. Ya, eso fija la altura, el valor mínimo. Y con eso se dibuja un triángulo rectángulo. El área de ese primer rectángulo sería pues el producto, si estamos en el primer subintervalo, m sub 1 por delta de x1. Segundo subintervalo, buscamos el mínimo, si es una función continua, m minúscula sub 2 por delta de x sub 2. Si es una función continua por tramos, buscamos el ínfimo. Esa es la diferencia, nada más. El ínfimo y por la longitud de su base, que es delta de x sub 2. Y así sucesivamente. Ahí está, empezamos a calcular el área, miren acá. Primera área, segunda área, tercera área. Todos son m minúsculas. Están buscando el valor mínimo correctamente. Eso ya se va a precisar con más detalle cuando la función es conocida. El késimo rectángulo y el último. La suma de las áreas de todos esos rectángulos, conseguido con una altura que es el mínimo en cada subintervalo, es conocido como suma inferior. Entonces, esta suma lo podemos comprimir con la notación sigma, el késimo k, m sub k y delta de x sub k. Hacemos variar el k y sale todo esto. ¿Ya? Por eso ya tenemos la suma. Por eso lo llama suma de Riemann. Este es un caso particular de la suma de Riemann. Cuando se está evaluando en el mínimo de la función para la altura. ¿Qué representa geométricamente? Como estamos diciendo acá, geométricamente IFP representa la suma de las áreas de todos los rectángulos, cuyas alturas es el mínimo de la función continua f en cada subintervalo. Si hubiera sido la función discontinua en un determinado intervalo, ahí, en lugar de mínimo, simplemente se busca el ínfimo, que hace el mismo trabajo, por el tipo de función con la que estamos estudiando. Y la longitud de la base ya no hay ninguna altura por la base. Esa es la suma inferior. Basta, ¿no? Y esta es su notación comprimida. Y esta es su representación, su notación. ¿Cómo se ve gráficamente? Si la función es creciente y está en el primer cuadrante, el rectángulo que van a dibujar en cada uno de esos subintervalos va a ser como un rectángulo inscrito, va a estar por debajo de la curva, solo en ese caso, ¿ya? Para que se ubiquen un poco mejor. Ahí está. Miren el intervalo de A a B, esto puede ser A y B acá. Ahí están las particiones, x1, x2, x3, x4, x5, por acá estará el késimo. xk-1, xuk. Aquí están los últimos. Está el x sub n, xn-1, xn-2, xn-3. En cada subintervalo van a dibujar su rectángulo. En lo primero no lo hemos podido hacer porque es muy pequeño. En el primero, por ejemplo, ¿qué rectángulo se dibujaría? A ver, en el primero, de x sub 0, x1. ¿Dónde está el mínimo? Está acá, pues. Coincide, es pegado al eje x. Sería 0 la altura. Mínimo sería 0, ya según el gráfico.
Entonces no hay altura, no hay rectángulo. ¿Está bien? En el segundo, x1, x2, habría un pequeño rectángulo que no se ve muy bien. Ya por eso que no lo hemos dibujado. Es casi una línea que se confunde con el eje X, pero hay. En el tercero sí ya se puede apreciar. X2, X3, subintervalo de X2, X3. Tercer subintervalo, tercer rectángulo. Busquen ahí el valor mínimo. Ya conocen la función por la curva, pues. Por la curva. Entonces, si le preguntan a ustedes, continua, ¿no? Si le preguntan el valor del mínimo, ¿dónde estaría el valor del mínimo en el tercer rectángulo de X2, X3? Sería la función evaluada en X2. Ese sería el mínimo. Y eso fija la altura, ¿ve? Y de ahí se traza un segmento paralelo al eje X, solo en ese intervalo, y la base ya es el delta de X3, y ya se forma este rectángulo visible. El anterior no se veía muy bien, por eso que no lo hemos dibujado. El siguiente igual, ¿no? De X3 a X4. Mínimo. Función evaluada en X3. Eso es M minúscula sub 3. Por la base, que es delta de X sub 4 ya. Estás calculando esta área. Y así sucesivamente. Aquí será el késimo, igual pues. Igual, ¿no? Para que sea el mínimo, por ser función creciente, se evalúa en xk menos 1. Eso sería entonces la altura, mxk menos 1, por delta de x sub k. Los últimos, aquí están los tres últimos, siempre se evalúa, vean, en la izquierda, por el tipo de función, porque es creciente. Ahí está el mínimo de cada intervalo. Están todos los rectángulos. Lo que están calculando es el área. Y si suman todas las áreas, sería un área aproximada al área que está debajo de esa curva de color azul, el eje X, y podríamos decir entre X A en forma general y XB aquí. Entonces, esa suma inferior lo que quiere es calcular aproximadamente, utilizando rectángulos, el área de esa región que estamos visualizando en el gráfico, por el tipo de curva de X igual A y X igual B, y haciendo esa partición. Ya vimos nosotros, eh, cuando se hacen pocas particiones, pocos subintervalos, el error es bastante, podríamos decir, ¿no? Por eso se tienen que hacer se tienen que tomar muchísimos puntos, muchos subintervalos, muchísimos rectángulos. Para llegar al resultado exacto, simplemente la cantidad de rectángulos tiene que tener a infinito, o la cantidad de subintervalos tiene que tender a infinito. Entonces, para eso sirve la suma inferior. Hayas la suma inferior en términos de n, lo llevas al límite, llegas al área exacta debajo de esta curva, de x igual a y x igual b. ¿Está bien? Entonces, eso es suma inferior. Suma superior, algo similar. Misma formulación. Se necesita un conjunto de puntos que forman la partición P según el intervalo de trabajo. En este caso es el intervalo de A y B. Y F es una función continua o es una función definida y acotada, o función continua por tramos, como quieran describirlo. La suma superior de F, desde lo que nos interesa, la suma superior de F según la partición P, se denota UFP, U mayúscula. Es más eh, efectivo, ¿no? Porque esto me quiere decir que la suma superior que estoy calculando va a depender del tipo de función que usamos y de la partición. Notación simplificada, un S a solas, segmento, un S que significa que tiene n rectángulos, no sabemos cuánto es n o depende de n, y un segmento arriba. Y su valor está dado por el área de todos los rectángulos. Ahora, la diferencia con la anterior, la altura de cada rectángulo lo fija el máximo de cada subintervalo. ¿Ya? El máximo de cada subintervalo. En el primer subintervalo, el máximo es m mayúscula sub 1, por la longitud de la base delta de x1. Ahí tienen la primera área. Segundo, m mayúscula sub 2, delta de x sub 3. Késimo,
M mayúscula sub K y delta de X sub K. El último, M mayúscula sub N, delta de X sub N. Entonces lo único que han hecho es sumar el área de todos esos rectángulos. Y esa suma representa lo que conocemos como suma superior. ¿Ya? Esto es entonces también una área utilizando rectángulos aproximada al área real que está entre la curva, la recta x igual a, x igual b y el eje x. Su interpretación gráfica o representación gráfica, miren cómo cambia. Ahí está. Para el mismo tipo de curva, ¿no? Esto se cumple solo si estamos en el primer cuadrante y la función es creciente. Es donde más se explica la teoría muchas veces. Están las particiones. Aquí, por ejemplo, X1, como es tan pegado la curva al eje X, no se ve mucho la altura, por eso que no se dibuja. En el segundo tampoco. En el tercer también no se notaba bien, pero he tratado de forzar ahí. X2, X3. Miren dónde se está evaluando para conseguir la altura. Miren esa rectita paralela al eje X. ¿Qué es esto? Se está evaluando en X sub 3 ya. A la derecha se está evaluando. Ahí es más grande que evaluar la función en X sub 2. En X sub 2 era mínimo. Ahora el máximo está en X sub 3. Por eso se dibuja el rectángulo ahí. Se conoce el área entonces. M sub 3 por delta de X sub 3. En el cuarto, igual, ve, a la derecha. Por ser la función creciente, siempre el mayor va a estar a la derecha. Siguiente, siguiente, siguiente. El caécito también está por acá. Igual. Acá se ve mejor en los últimos. Miren acá. Xn-3, Xn-2. Máximo. La función es continua. Es toda esta altura. Podríamos decir f de xn-2. Ese valor máximo. En forma simplificada, simplemente sería m mayúscula n-2 sobre n-2. Aquí igual. Máximo a la derecha, ¿no? En n-1. En el último, en el enésimo rectángulo, el máximo está en justamente x sub n. ¿Cuánto es m mayúscula sub n? Es igual simplemente la función f evaluado en x sub n. Su notación simplificada simplemente ponemos m mayúscula sub n. Ya sabemos a qué se refiere eso por lo que estamos comentando. Y la suma de todos esos rectángulos, como ven, aproxima al área que está bajo la curva entre la recta x igual a, esto podría ser x sub a, y acá donde termina x igual b. Es un área aproximada nada más, porque se está pasando respecto al área real. Vamos a tener un error por exceso. Exceso. En cambio, por el caso anterior, vamos a tener un error por defecto, ¿no? Defecto. Pero ambos, si trabajo con suma inferior, la cantidad de rectángulos lo hago tender a infinito, voy a llegar al área real, debajo de esta curva de color azul. Igual la suma superior, si el n lo hago tender a infinito, entonces esto de acá se va a juntar esta línea. Entonces esto de acá desaparece. Y se llega al área real, cualquiera de ellos. ¿Está bien? Entonces, eso es suma superior y eso es suma inferior. Hacemos una aplicación. Aquí está una aplicación. Y hablamos. Ahí tienen. Miren esta función. Válido en este intervalo nada más. Vamos a chequear si está bien controlado los intervalos. 2 abierto, 4. 4 abierto, 8. Ahí está. El intervalo AB sería de -2 a 8. Aquí está. Solo ahora le estamos dando números. Para una partición P, esto hay que respetarlo. Son datos. 2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. Y así se podía haber variado. Vamos a interpretar esto, ¿ya? Ahí está. IFP
UFP, ya saben, ya saben lo que significa, y aproxime el valor de esta integral indefinida. O estime también le puede decir. Es una aplicación de esto, que es el valor promedio de la suma inferior y la suma superior. Valor promedio. Es una aproximación pobre, ¿no? Todo va a depender de la cantidad de rectángulos. Pero se refiere a eso. De frente le pueden pedir una aproxime esta integral indefinida. Entonces lo único que tienen que hacer ustedes es calcular su suma inferior, suma superior y sacar el valor promedio. Algebraicamente. Uno puede ser positivo, el otro puede ser negativo, no sabemos. O los dos positivos, los dos negativos, no sabemos. Y ya está entonces. Entonces graficamos esto. Es una función cúbica, todos conocen muy bien. Una recta. Y este es un parábola. A ver, un minuto, a ver. Un minuto, dibujen a ver cómo. La mano alzada nada más. Partan sus intervalos de -2 a 2, de 2 a 4 y de 4 a 8. Un minuto ahí, para que no haya contradicción con lo que nosotros estamos bosquejando. Siempre acompañen con sus cálculos. La mano alzada, y si gustan también lo pueden hacer con su GeoAlgebra. De tal manera, si hay algún dato que se nos escapa, algo incoherente, pueden aportar ahí, ¿no? Vemos números, no hacemos cálculos, no vamos a detectar algún, alguna incoherencia que podríamos estar generando ahí. Como sucedió en ese problema un problema, ¿no? Del, Dale mala información, pero como dijimos, en ese tipo de casos, que problemas que no tengan sentido, no haya lógica, ya les dije que marque ninguna de las anteriores. Siempre pasa eso, pues. Ya uno se cansa ahí, ¿no? Está jalando y trabajando ahí. En un momento se desconcentra y... ¿Listo? ¿Ya? Vamos entonces. Vamos a ver disminución. Ahí está. Miren lo importante que es poner, describir el nombre de la curva. El nombre de la curva. Eso nos ayuda a cuadrar los datos. A cuadrar los datos. Miren, acá en este subintervalo que va de 7 a 8, hay dos rectángulos, miren. Este rectángulo con esta altura y otro rectángulo con esta altura. Pueden ser dos colores distintos, por decir, ¿no? Si hacemos una explicación. En cambio, acá también hay dos rectángulos, solo que hay uno chiquitito, mira, que la justa se ve, otro más grande. La base es la misma. ¿Qué más? Ahí nomás veo dos rectángulos. ¿Ya? Vamos a ver. Empezamos a trabajar entonces. Ustedes tienen que respetar el, los puntos de la partición. No pueden alterar eso. No le he puesto el punto de acá. No le he puesto, y dice sí le pongo, pero se borra. A ver, ¿qué pasa mejor si hacemos esto? ¿Dónde está el conjunto de datos? De datos, ¿dónde está el conjunto de datos? Está acá, ¿no? Esto es importante. Esto de acá. Vamos a copiar, a ver. Este es un ejercicio que dejé propuesto el semestre pasado, creo, o antepasado. Ahora a usted le voy a dejar otro.
y para que vayan manejando bien lo que estamos explicando, pues. ¿Qué quería hacer? Ir acá. Se me fue de la mente, ¿ves? Centro rápido. Ahí está, sí. Ahí está. Esto no va por... Sale... Ahí está. Ahora sí. Esto usted tiene que respetar, este dato. No pueden alterar nada, no pueden perder ninguno. Entonces, a continuación, ya han hecho su bosquejo. Otro detalle, si estaríamos trabajando presencialmente, ¿no? No se usa calculadora, no se usa software, nada. Eh, para hacer una buena representación gráfica, siempre evalúen las curvas, respectivas curvas, en estos puntos de muestra. Por ejemplo, en -2, ¿no? Menos 2. Miren acá. 2 menos 1. Es la mitad de esto. Acá es -1. Aquí, otro punto de muestra, -1. Es 1. Es 1 al cubo menos 1 octavo. Pues chat ahí -1 octavo. ¿Cuánto es? Bueno, de repente ya lo tienen a la vista. Esa es la alturita de esto de acá. Evalúan acá. Por eso que el rectángulo terminó ahí. Y por eso lo han dibujado hasta acá. Entonces ya con esto incluso pueden forzar la información y hacer cuadrar. A veces la curva no lo es tan preciso. Esto es con geoálgebra, ¿no? ¿Ya? Y igual en los demás. En cero, por ejemplo. ¿Cuánto vale el cero? Ahí está la curva pasando por cero. Nuevamente en 1 positivo. 1 octavo positivo y pasa por ahí. 2. Está. 2 al cubo 8, 1 positivo. ¿Ya? Entonces eso les ayuda a construir. Siempre evalúen en los puntos de la partición para hacer un buen gráfico de sus rectángulos. Y así en todos los demás puntos. Dicho eso, empezamos. Primer subintervalo, que va de -2 a -1. Esto lo vamos a poner en una tabla, pero acá hacemos la explicación para que no haya ninguna duda. Primer subintervalo. Olvídense de todo lo demás y su concentración es como si estarían buscando en este primer subintervalo, en esta curva, esta curvita que se ve, de -2 a -1, dónde está el valor máximo y dónde está el valor mínimo. Y la función es continua. No hay ningún inconveniente. Continua. Entonces salta a la vista, eso no cambia, miren. Nosotros lo hemos explicado la teoría en el primer cuadrante, pero nos pueden variar la información. Y simplemente tenemos que aplicar lo que nosotros conocemos adecuadamente respecto a lo que es máximo y mínimo, cualquiera sea la función. Entonces, el mínimo está acá. ¿Cuánto es el mínimo? -1. ¿Ya? Simplemente la función, lo que representamos como m minúscula sub 1, es la función evaluado en -2. Ese es m minúscula sub 1. Y vale, su valor por la aplicación es -1. Hasta acá. Si con esta altura dibujo el rectángulo, la base es el primer subintervalo, recta paralela, y baja una vertical donde empieza, donde termina el primer subintervalo. Ahí está. En -1. Ahí está el rectángulo. Todo este es el rectángulo para la suma inferior. ¿Y dónde está el máximo? Primer subintervalo. El máximo, por ser cantidades negativas, es el menos negativo. Ya que terminó acá, justo, miren. Justo terminó acá, ese pequeño rectangulito que está acá. Me acuerdo que es -1 octavo. En número, ¿cuánto es? En número, ¿cuánto es en número -1 octavo? Chat, solo ahí me doy cuenta si me 0.125. están siguiendo o no. ¿Cuánto es en número -1 octavo? 125 milésimas. Menos 0.125. Anótenlo ahí por el chat. Entonces, pues es bastante pequeño. Aquí está. Ese es el M mayúscula o el máximo en este subintervalo. La función evaluado en
menos 1. Entonces, cuando vemos en la tabla, longitud del primer subintervalo delta de x1 es 1. Este es 1. El m minúscula sub 1, ¿cuánto es? E menos 1. El m mayúscula sub 1, ¿cuánto es? Menos 1 octavo. Podemos ir a la tabla para no perdernos, porque a veces explicamos y se pierde la información, la tabla de eso, y para chequear es lo que estamos mencionando. Tablita, aquí van a poner la cantidad de rectángulos, longitud del subintervalo, el mínimo, si es función continua, el máximo, y en esta parte ponen el área para la suma inferior, m minúscula por la longitud de su base, y en esta parte el área para la suma superior, m mayúscula por la longitud de la base. Visualizamos 1, de menos 2 a menos 1, primer rectángulo, longitud de la base, primer rectángulo, una unidad. ¿Se acuerdan el m minúscula? Menos 1, el m mayúscula menos 1 octavo. Entonces esto ya es fácil conseguir el área para la suma inferior. Simplemente multiplican el menos 1 por 1. Listo. El área para la suma superior, el m mayúscula menos 1 octavo por 1. Ahí está. Ese es el plan. Ahora menos 1 a 0. Entonces vamos a la parte gráfica. La parte gráfica. El segundo, a ver, segundo. Estamos acá. 2. ¿Cuánto es el mínimo en el segundo subintervalo de menos 1 a 0? Noto que es acá. Es menos 1 octavo. Y el máximo es 0, señores. 0. La función evaluada justo en 0 es 0. La curva está pasando por el origen de coordenadas. Entonces no hay rectángulo para la suma superior, porque la altura es 0. Pero sí hay rectángulo para la suma inferior, porque la altura es menos 1 octavo. Segunda columna, entonces, segundo rectángulo que van a poner, mínimo, m minúscula, va a ser menos 1 octavo, y m mayúscula, 0. Las áreas ya son cómodas de calcular. A ver el siguiente, para verlo luego. En el tercero, ¿cuánto es el mínimo? Ahora el mínimo es 0, y el máximo es 1 octavo positivo. ¿Lo verificamos? Verificamos acá, la tabla, segundo y tercero. Segundo y tercero, ¿se acuerdan? Longitud de la base es la misma, el mínimo, menos 1 octavo, y máximo 0. No había rectángulo para la suma superior. Entonces, menos 1 octavo por 1, hay rectángulo para la suma inferior, 0 por 1, 0, no hay rectángulo para la suma superior. El tercero, el mínimo es 0, 0 por 1, no hay rectángulo para la suma inferior, 1 octavo para 1, lo que sí hay rectángulo para la suma superior, y para la suma inferior no hay. Ahí está. Producto nada más. 0 por 1, 0, 1 octavo por 1, 1 octavo. Ahí está. Estamos ya en el tercer rectángulo. A ver. Cuarto y quinto. De 1 a 2. Acá le he puesto. Acá le pueden poner su subintervalo para guiarse. El cuarto y el quinto, ¿no? Cuarto y el quinto. Vamos acá. Cuarto y el quinto. Aquí, señores. Cuarto y el quinto aquí. Miren, en el cuarto, el mínimo es 1 octavo positivo. El máximo es la función evaluada en 2. 2 al cubo, 8 entre 8 es 1 positivo. ¿Ya? Mínimo es 1 octavo y máximo es 1. Lo demás ya es cómodo calcular. El siguiente, el quinto, ¿no? Quinto. Miren el quinto. A ver el aporte de ustedes. Ahí chat. Chat. Estoy viendo el chat ahí. Estamos en el quinto, que es M mayúscula y que es M minúscula, en el quinto. Este es el quinto, el rectángulo más grande. ¿No hay? El M mayúscula acá. Se está viendo incluso en el gráfico. ¿Ve? ¿Cuánto es el M mayúscula?
Ya, M minúscula, 0. Perfecto, acá. Acá está, justo 0 acá. Y el M mayúscula, 4 aquí. Simplemente evaluando la función 2. De repente esto está mal. Menos 4 por 2, menos 8 más 12, 4 positivo. Ahí está bien. Entonces, esos datos le llevamos a la tabla, ¿no? Entonces acá es mínimo 0 y 4. Vamos a visualizarlo. 4 y quinto, ¿no? Quinto. Ahí está mínimo 0 y máximo 4. Esto también, octavo 1. Y ahora este un octavo por 1, un octavo, y 1 por 1, 1. Colaboran para la suma inferior y la suma superior. Están presentes los dos rectángulos. En cambio, en el quinto, no hay rectángulo para la suma inferior, porque la altura es 0. Sí hay rectángulo para esta suma, ¿no? Acá está. ¿Está? 4 por 1, 4. Ese es el quinto. Nos falta 6, 7, 8 y 9. Es la misma figura. La misma figura. 5, 6, 7, 8. Atención. Atención. Miren el 5, 6, 7, 8. 6, 7, 8. Miren el 6. El mínimo es menos 4. En el 7 también el mínimo es 4. En el máximo es 0. En los dos es idéntico, miren, 0, 0. Ya esto es cómodo. Vamos a chequear esto. El 6 y el 7. A ver si se da esto que estamos viendo. 6 y 7 dije, ¿no? 6 y 7. Es el 5, 6 y 7. Por favor, a ver. ¿Se acuerdan que coincidían en ambos? Mínimo acá, menos 4. Máximo, 0. 0 es el máximo. 0 es mayor que cualquier número negativo. 0 es el máximo. Entonces no hay rectángulo para el máximo. Para el mínimo sí. El siguiente. Acá. ¿Cuánto es el mínimo? Estás con esta curva ya. También se empalma acá. ¿Ve? Menos 4. Y máximo 0. Solo que aquí ya la longitud de la base es más grande, miren. Es 2 unidades. Aquí era una unidad. Los datos eran lo mismo. Por eso, miren este rectángulo. Es casi la prolongación del 1. Y eso está en la tabla, ¿no? 6 y 7 dijimos. 6 y 7. Esta vez, menos 4, 0, 0. Esto ya sale 0 por menos 4, 0 por no, primero el suma inferior, ¿no? Menos 4 por 1, menos 4. 0 por 1, 0. El que está acá es suma inferior, el que está acá es suma inferior. El otro es similar, menos 4 por 2, menos 8. 0 por 2, 0. Falta el 8 y el 9, el último. 8 y 9. Vean en el 8 y 9. En el 8 mínimo 0 y máximo 5. Y en el último mínimo 5 y máximo 12. Vamos a chequear eso a ver. Los dos últimos. Los dos últimos. Primero, de 6 a 7. De 6 a 7. De 6 a 7. Mínimo, 0. Máximo, evaluado la función en 7 acá. 7 con esta función. Y ahí se ve que es la mitad a 5 acá. Pongan acá 7. Evalúen a ver, por favor, acá en x cuadrado menos 8x más 12. Pongan en x 7. ¿Cuánto sale? Porque ahí no tenemos la medida exacta de acá, simplemente nos estamos guiando. ¿Cuánto sale? 5. 5 sale, ¿no? Entonces está justo a la mitad. 5. Ahí está. En el último, lo vimos, el mínimo es 5 y el máximo es acá. Ahí están viendo acá. Pero ¿dónde se está evaluando para conseguir toda esta altura? Conocido como M mayúscula en 8. 8 acá, 8 acá. ¿Y cuánto sale? 12. 12. Ahí está entonces eso de ahí, ¿no? Todo depende de su planteamiento gráfico. Es mejor hacer esto y sacar la información con bastante claridad. Estar trabajando pura analíticamente.
Ahí saben cuál sirve para la suma superior y cuál sirve para la suma inferior. Quiénes tienen, quiénes no lo tienen. Pues aquí, ahí está su resumen de lo que están viendo en su tablita. Ahora, la pregunta es suma inferior. ¿Dónde está la suma inferior? Esta columna, acá está. La suma de todos los rectángulos de todas estas áreas. Todas esas áreas. Ya saben por qué le ponen negativo a esta área, por estar debajo del eje X. O sea, una integral definida es una suma algebraica de áreas. Si el área que está debajo del eje X es más grande que el área que está encima del eje X, entonces va a ser negativo el resultado. Y por lo contrario, si el área que está encima del eje X es más grande que el área que está debajo del eje X, entonces va a resultar una cantidad positiva. Una integral definida es una suma algebraica de áreas. Por eso es importante esta interpretación. Entonces suman esta columna, miren, sumen para la suma inferior. Aquí está IFP. Hasta aquí. Están sumando esta columna nada más. Hay menos 1, es un octavo, con esto se va. 4 menos 8. Hay menos 4, menos 1, menos 5. Con el 5 se va, queda menos 8 nada más. Ese es el valor de la suma inferior. Están sumando el área de todos los rectángulos cuando han construido en ese gráfico que tenemos en la figura. Suma superior, UFP, la última columna. Miren acá. Aquí se escribe el impulso. La última, no se escribe acá ni acá. La última columna. Suman ahí, con cuidado. Sumen ahí. 5, 10, 12, 22. ¿Ya? Entonces todos deben tener el mismo resultado. Cuando manejan mal ese concepto, hay diversos resultados. Hay diversos resultados. Porque están manejando mal el concepto de máximo, mínimo, ínfimo, supremo. O de repente no sé, pues no han sincronizado bien el gráfico. Algo, ¿no? Algo debe pasar. ¿Ahí está? Ya hemos respondido a eso. Saca simplemente FP menos 8, UFP 22. Aproximen. ¿A qué se refiere aproximar esta integral definida? Integral definida es una suma algebraica de áreas. Lo que hemos hecho ahí es sumar área de rectángulos. Suman menos 8 más 22 entre 2. Es el valor promedio de la suma superior y la suma inferior. El valor promedio algebraico. No vayan a cambiar de signo así. La integral definida es una suma algebraica de áreas. Se acepta resultado negativo, resultado positivo o cero. Vale 7. Entonces cuando le dicen a ustedes, de repente esto no le piden, ¿no? Esto no lo piden, esta parte. Simplemente le dicen aproxime eso. ¿Qué significa? ¿Con qué tienen que hacer esa aproximación? Con la suma inferior y con la suma superior. Entonces indirectamente tienen que calcular esas dos cantidades. No sé si me expreso bien, ¿me entienden ahí? Noten en el chat, ¿está claro? El IFP no sale menos 7, dicen. El IFP no sale menos 7, el IFP. No, arriba hay un menos 1, pues. Aquí hay un menos 1. Acá está toda la columna de IFP. ¿Ya? ¿No lo has visto el del color verdecito? Acá está todo. ¿Ya? Chequea. Chequea ahí. Este menos 1 no lo has visto. Está en otro color. ¿Aclarado? ¿Otra consulta? Sí, es perfecto. ¿Está claro entonces el concepto de suma inferior, suma superior? Todo depende de esto. Miren, de este gráfico de esto. Si no siguen eso, se van a confundir en algo.
van a llegar a otro resultado. Es hacer eso. Si trabajamos a mano alzada, simplemente, bueno, evaluar siempre en los puntos de la partición. Y con eso ya dibujamos más o menos nuestros rectángulos. Explicado entonces lo que es UFP y FP. ¿Está bien? También se mencionan bastante suma de Riemann. Estos son casos particulares de suma de Riemann. Pasamos a la suma de Riemann. Nuevo concepto. Suma de Riemann. Vamos a leer. La suma de Riemann de F según la partición P, ya la partición lo conocemos, del segmento AB y los puntos de muestra. Aquí aparecen nuevos parámetros. C sub 1, C sub 2, C sub 3, C sub 4, C sub K, C sub N. Ubicados en cada subintervalo del segmento AB. Esos puntos tienen que estar ubicados en cada subintervalo de los n subintervalos, porque por eso hay un C sub n. Ese punto se llama punto arbitrario, punto de muestra. Puede estar en cualquier parte del subintervalo. Muchas veces nos dicen elegir el punto de muestra en el punto medio de cada subintervalo. Es cómodo ahí. Pues pueden decir elegir el punto de muestra a, a un tercio de la derecha de cada subintervalo. Es cuestión de redactar nada más. Si queremos hacer uso de esa suma de Riemann de manera teórica. ¿De acuerdo? Entonces todo depende de la descripción. O si no, me dan estos datos. Este punto de muestra, si el primer subintervalo es de, por decir, de 1 a 2, que sea, por decir, 3 cuartos. Según uno dice 3 cuartos. Te dan este dato. Igual en este subintervalo, puede estar en cualquier parte, incluso puede estar en los extremos. Extremo de la izquierda o de la derecha. Por eso le llaman punto arbitrario, punto de muestra. ¿Ya? Eso representa el C sub K en forma genérica. Cada subinterval tiene su punto de muestra. Si le dan la información necesaria para calcular la suma de Riemann. Ahí está, ubicados en cada subintervalo del segmento AB. ¿Cómo se denota la suma de Riemann? Por seguir un orden, ¿no? Y no confundir con la anterior. He puesto así. Suma de Riemann. ¿De qué depende? De la función y de la partición. No es suficiente ya. Ahora depende de eso también. De estos Cs, puntos de muestra. Por eso le he puesto C sub K. Porque si no me dan esto, si no, no sabría qué decidir. A no ser que ya dije, voy a asumir que el punto de muestra del C sub K que esté a la derecha. Eso ya lo vamos a decidir cuando encontramos soluciones exactas para un determinado problema, ya sea de integral definida o área de regiones planas. Si no dicen eso ya, entonces uno tiene que decidir. Pero cuando son así particiones, podríamos decir, pocos puntos, pocos rectángulos, pocos subintervalos, le tienen que dar. Le tienen que dar esto. O de manera literal, como les dije, ¿no? Que el punto de muestra esté siempre a un tercio de la derecha de cada subintervalo. O cualquier otra combinación, pues. ¿Ya? Entonces, vamos a calcular el área de cada uno de esos rectángulos. En el primer subintervalo, eso no cambia. Delta de x1. ¿Quién fija la altura? Esa es la novedad. La altura la fija la función evaluada en el punto de muestra. F de C sub 1. Ya no sé si es máximo o es mínimo. No, simplemente evalúa la función acá. F de C sub 1, aquí está. En el segundo, delta de x2, función evaluada en este punto de muestra. Tercer subintervalo, del mismo modo. Késimo, ahí está. El último. Entonces, toda esta suma conseguido los rectángulos de esta manera es conocido como la suma de Riemann. Entonces, esto lo comprimen con su sumatoria. Aquí está, de k igual 1 hasta n, el área del rectángulo késimo para la suma de Riemann. Esto empiezan a variar k de 1 hasta n y sale lo mismo.
Esto es conocido como la suma de arriba y abajo. Miren lo que está acá. F de C sub K. Así lo denotamos algunos. Otros le llaman epsilon K. Otros le llaman X sub K raya. No significa que es el punto medio. Simplemente es un punto de muestra que está en cualquier parte de este intervalo K-S. Punto arbitrario. Su nombre lo indica. Es suficiente que esté en ese intervalo. Acá lo indicamos. C sub K, epsilon K, X raya sub K, es un punto arbitrario que está en cualquier punto del subintervalo K-ésimo. Y lo mismo sucede en los demás subintervalos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo se ve gráficamente eso? Entonces, vamos a ilustrar ahí para que vean la diferencia con respecto a la suma inferior y suma superior, que son casos particulares, podríamos decir, de la suma de Riemann. Miren, acá hemos elegido un intervalo de A hasta B. Y si notan, miren dónde están los C sub 1. C sub 2, C sub 3. Siempre está en el punto medio de cada subintervalo. Es una posibilidad. Pueden haber dicho eso, ¿no? Entonces, de esa manera, para que tengan qué representa el punto de muestra. Está en el punto de medio de cada subintervalo. Entonces, con eso, evalúan la función, ahí está la altura. Como mencioné hace un momento, no es máximo ni es mínimo cuando se trabaja suma de Riemann. Entonces, esto tiene dos errores. Un error por exceso. Un error por exceso. Y por defecto esto. Pierde esto y gana esto. ¿Se dan cuenta? Cuando se usa la suma de Riemann. Y esto es una mejor aproximación que los dos anteriores. Igual, igual sucede en el. Igual sucede en el. Igual sucede en el. Igual sucede en los otros casos, ¿no? Ahí está. Es una posibilidad. Acá hay algo más ilustrativo. Algo más ilustrativo. Mucho más genérico. Aquí está claro. Aquí está. Ahí está, miren. Miren los Cs. ¿Dónde están los Cs? Vamos a analizar algunos de ellos. La que fija la altura son los segmentos de color azul. Fíjese en el primer subintervalo que está acá. De A a X1. De A a X1. Como acá no se puede escribir ya el C sub 1 se ha puesto arriba, mire, C sub 1. Entonces, el punto de muestra es C sub 1. Está casi pegado al A. Está más cerca al extremo izquierdo de este subintervalo. ¿Ya? Eso nosotros lo estamos diciendo arbitrariamente. Pero para que todos hagan lo mismo, tendría que decirse algún detalle describiendo eso, pues. Ahí está, entonces, este fijó la altura, ahí está su rectángulo, este segmento paralelo al eje X, ahí está el rectángulo. Miren lo que pierde el área y lo que gana acá. Combinación. El segundo es importante para que vean, miren. El segundo, ¿qué ha pasado? El punto de muestra coincide con el extremo derecho del subintervalo 2, X2. Ahí se fija la altura. Ahí se fija la altura. Es como si fuese para la suma superior nada más. Solo hay error por exceso. Entonces depende cómo se indique, cómo se considere. ¿Qué más? A ver, ¿dónde más importante? El siguiente parece que está en el punto medio. El que sigue está más a la izquierda. Esto de acá, antes de color verde, aquí, el punto de muestra está justo a la izquierda del subintervalo. Miren esta altura. Y es como si fuese netamente suma inferior. Por eso le dije suma superior, suma inferior, podría verse como casos particulares de la suma de Riemann.
Por eso, indirectamente, cuando dicen calcule utilizando suma de Riemann, pueden usar suma inferior, suma superior. Si el n tiene infinito, entonces por cualquiera de los dos lados vas a llegar al resultado perfecto. ¿Dónde más? Igual, pues, ¿no? ¿Dónde más podríamos resaltar acá? En el último, por ejemplo, en el último acá, en este subintegral x sub n, está el punto de muestra más cerca al subintervalo al extremo de la derecha. Y así, ¿no? Por eso se dice arbitrario, puede estar en cualquier parte. Por eso es que hay todas las combinaciones. Hay todas las combinaciones. Ya, eso es suma de Riemann. No sé si hay alguna consulta. Estoy viendo el chat. ¿Alguna aclaración? ¿Alguna inquietud? ¿Nada? Aunque sea por audio, si tienen el micrófono abierto, pueden hacer su consulta. Eso es suma de... Esa sería por suma de Riemann. Forma rigurosa, ¿no? Aproximación por suma de Riemann. Entonces tendrían que darte el punto de muestra, pues. O decirte, considera el punto de muestra a tal distancia de tal extremo. Algo nos tiene que decir. Ya, entonces eso es importante. Luego de eso ya pasamos acá. Ya estos son ejemplos que ustedes lo van a ver. De la suma superior e inferior también. Hemos hecho un modelo mucho más completo. Este solamente con la función que está arriba, ¿ve? Es más cómodo. Suma superior, suma inferior. Por si que le he cambiado de ejemplo, acá está el ejemplo que hemos hecho acá. Este es otro ejemplo parecido. Esta es la ventaja, mire, puro positivo. Lo que hemos hecho ahora es un poco más completo, para que no haya duda. Y eso lo pueden leer ya ustedes, chequear con lo que saben, si algo no sincroniza. Si algo no sincroniza, lo corrigen nada más. Conversan con sus compañeros, como a veces tienen grupo ya, entonces pueden consultar. Es justamente la idea de los grupos para que ustedes eh, se pregunten entre ustedes las dudas. Pasamos a esto entonces. Integral inferior, integral superior. Esta es una forma de llegar a la integral definida formalmente o equivalente a la integral de Riemann. A usted le puede decir, calcule la integral de Riemann. Es igual que la integral definida. Pero es una manera de llegar de manera teórica. No hay forma de hacer este ejercicios así analíticos para hacer nuestra fundamentación adecuada. Con otro modo que vamos a definir, sí. O lo siguiente, miren. Integral inferior. Sea el conjunto de particiones. Ya vimos al iniciar la clase podemos decir, segunda unidad. Empezamos con particiones. En un mismo intervalo se hacían varias particiones. Mostramos algunos. ¿Se acuerdan? 1, 2, 3. Podían aumentar más. Con ellos simplemente estaban mejorando la cantidad de rectángulos. Se va a ver menos error. Pero sí sigue habiendo error. Para que no haya error, la cantidad de rectángulos tiene que tener infinito. Eso lo vamos a ver más adelante. El conjunto de particiones. Hay muchas particiones. Partición 1, partición 2, partición 3. Y este es un conjunto de particiones. P solo. Acá. Del segmento AB. Y f es una función definida y acotada. Mejor si es continua. De AB. Entonces, la integral inferior de f entre a y b, ya estamos en integral. Integral inferior de f entre a y b se representa por... Nosotros ya conocíamos integral indefinida. Integral inferior de a a b. Abajo se pone el a y arriba el b. Y aquí un segmento. Léelo como integral inferior de a hasta b de f de x diferencial de x. ¿Ya? Esta es notación. Perfecto, profesor, me dice.
Pero ¿cómo se calcula su valor? Ahí va. Su valor está dado por el valor de esta integral inferior igual al supremo de todos estos números. ¿Qué cosas son estos números? Sumas inferiores que se ha conseguido con esto, con esto, con esto, con esto. Yo no sé cuál de ellos es el supremo, el más grande. Por eso que no es didáctico hacer un ejemplo con esto. Pero sí, teóricamente, nuestra mente nos hace la interpretación correcta. Dice, el supremo de todas las sumas inferiores. El valor más grande. Eso es el valor de la integral inferior. El valor más grande de las sumas inferiores. ¿Se acuerdan que las sumas inferiores, por vernos un gráfico y ayudarnos con eso, se perdía por defecto? Se perdía por defecto. Entonces, el que tiene mayor suma superior, ese error por defecto va a decaer, va a disminuir, va a desaparecer. El valor, el supremo, el valor más grande de las sumas inferiores. Ese es el valor de la integral inferior. Pero miren, ¿con cuántas particiones tendríamos que trabajar? No sabemos, ¿no? Ya está entonces teóricamente. Ese es el valor de la integral inferior. Integral superior. Sea el conjunto P de particiones. Ya es un conjunto de particiones. ¿Se acuerdan? Partición 1, elegimos un modelo. Partición 2, elegimos otro modelo. Partición 3, elegimos un modelo. Y así podríamos continuar. Partición del segmento AB. El mismo segmento. Eso no cambia. Y F es una función definida y acotada en el segmento AB. O continua. Entonces la integral superior de f entre a y b, ¿cómo se representa? Y ya sabemos cómo se representa la integral. Ahora solo se le pone el número a abajo y el número b arriba. ¿Y por qué le llaman integral superior? Porque en el extremo superior le están poniendo un segmento. Entonces esto se lee como integral superior entre a y b de f de x diferencial de x. ¿Listo? ¿Y cómo se calcula eso? ¿Cómo calculamos este valor? Es igual, como ya tenemos la idea de lo que es una suma inferior, tenemos la idea de lo que es una suma superior, vamos a jugar con esas cantidades. Es el menor valor de todas las sumas superiores. Pues le llaman ínfimo. Estas son cantidades discretas, ¿no? Son cantidades discretas. No es una cosa continua, son valores, punto, coma, valores. La exigencia que la partición tiene que pertenecer a este conjunto de particiones. Es un conjunto de particiones. Su integral superior es el ínfimo de todas las sumas superiores. Ahí está, entonces. De esa manera llegamos ya a que aparezcan el número a y b en esa integral indefinida que nosotros ya lo manejábamos perfectamente. Y aquí hay un teorema mucho más importante. Una función f definida y acotada en el segmento AB o una función continua es integrable si se verifica que la integral inferior y la integral superior son iguales. Es como los límites laterales. Si los límites laterales son iguales, el límite en ese punto existe. ¿Se acuerda? Igual que las derivadas. La derivada de un punto existe si las derivadas laterales son iguales. Siguiendo la misma lógica. Entonces, si los dos son iguales, entonces existe la suma de Riemann, la integral de Riemann. O la integral definida. Ahí está. Integral definida de a a b de f de x diferencial de x. Integral de Riemann de f de x diferencial de x entre a y b. ¿Ya? Integral de Riemann o integral definida es la misma cosa. Y así ya llegamos a ese operador. Esto es lo mismo, solo lo estamos dando como definición. Es igual que la anterior. La integral definida, su valor es igual
al valor que hemos hallado en la integral inferior y la integral superior cuando son iguales. Ahí es integrable. Esta ya es una propiedad que le he puesto ahí, cómo están asociados la integral definida, la integral de Riemann. Por acá puede estar la integral superior, por eso que hay menor igual acá, menor igual, y acá está la integral inferior. ¿Cuáles son menores que esto? Hay muchas sumas inferiores. Acá está una suma inferior con la partición 2, otra partición, y así podría agregar más. Pero ¿cuál ya es una cota inferior de esto, de todo esto? Esto es, por aquí está acotado, por la longitud del intervalo total que es AB y por el mínimo absoluto. Mínimo absoluto por la longitud del intervalo. Este es un área de un rectángulo, pues. Este es el área de un rectángulo, mucho más grande. Este es el menor valor de toda esta información que está por acá. Y aquí está la integral de Riemann o la integral directa. Por acá están las sumas inferiores. Igual, integral superior. ¿Se acuerdan que se definió el valor de la integral superior? Es el la suma que tiene menor valor. Hasta la suma. Hay otra suma. Esta es mucho más grande que esto. Entonces, por ahí debe haber un valor que se iguala a esto. Y superiormente, ¿por quién está acotado? Por un rectángulo que se forma con el máximo absoluto de la función en ese intervalo de A, B. ¿Quién es el máximo absoluto de la función en ese intervalo? Debe ser un M, pues el más grande de todos. M mayúscula por B menos A. Entonces, de aquí sale una propiedad de las integrales definidas, que sirve para acotar integrales definidas que no se pueden integrar, que no se pueden integrar. Entonces, al menos nos contentamos con decir que esa integral definida, su valor está entre 2 y 2.01. A no conocer nada, tenemos una referencia ahí, ¿no? Simplemente se toma esto de acá, y por límite superior se toma esto de acá. Es una propiedad de las integrales definidas que seguro más adelante lo vamos a resumir ahí. Listo. Acá hay un detalle parecido a los límites, y ahí termina esta parte. Sea f una función definida y acotada en el segmento AB, entonces f es integrable en AB si existe un épsilon mayor que 0 por pequeño que sea, tal que verifique la siguiente desigualdad. La suma superior menos la suma inferior en valor absoluto siempre debe ser menor que esta cantidad pequeña que hemos elegido. ¿Ya? Es jugar con las cantidades nada más. Parecido a los límites, ¿no? Cuando se demostraba. Listo. Eso es entonces una forma de llegar a la integral de Riemann formalmente usando el concepto de suma inferior y suma superior. Y ahí viene ya el siguiente concepto. Se acabó, ¿ves? Se acabó. Ahí viene ya. Y aquí vamos a rescatar. ¿Cuál rescato acá? Mejor no vamos de frente al Word. Acá lo tenemos. Esto va a rescatar este archivo. Al menos la definición, pues. Y lo he trabajado en Word mejor la aplicación. Ahí está ya. La definición formal de límite, de integral definida. Por esta parte. Esto sí se usa bastante. Cálculos analíticos. Definición de la integral definida como un proceso de límite. Definición de la integral definida como un proceso de límite. Vean, sea f una función definida y acotada. Esto es continuo por tramos. Si hubiera sido una función continua, mucho mejor. En este intervalo. Y existe esta cantidad. ¿Cómo se saca esta cantidad? Límite cuando n tiende a infinito. Miren acá. Esto ya ustedes pueden descifrarlo. F de C sub K, delta de X sub K. ¿Alguien me podría decir qué representa esta suma en base a los conceptos que hemos estado explicando? ¿Qué cosa? ¿Qué suma es esto?
Este es suma superior, suma inferior, ¿qué cosa es esto? Chat, esto de acá que estoy tocando, esta sumatoria. ¿Cómo se conoce esta suma? Esta es la suma de Riemann. ¿Ya? Acá miren este parámetro, este sub K. Suma de Riemann. Este es punto de muestra, punto arbitrario. Si a esa suma de Riemann le toman límite cuando la cantidad de subintervalos tiende a infinito, la cantidad de rectángulos tiende a infinito, ¿existe este número? También puede ser así, esto es más teórico, este es más eh, analítico, con esto se puede trabajar. También límite, norma de partición tiende a cero, de la suma de Riemann. Es más teórico. Esto es más específico. Lo único que han hecho es tomar el límite a la suma de Riemann. Suma de Riemann ya lo hemos visto, pero con una cierta cantidad de rectángulos. Ahora la cantidad de rectángulos van a ser n, bastante grande. Entonces, si existe este número, entonces f es integrable entre a y b. Con esto ya tengo la certeza y la seguridad que la integral definida existe. Entonces, f es integrable entre a y b. ¿Cómo se representa eso? Que se representa por integral de a b de f de x diferencial de x, que lo leemos de esa manera. Límite inferior es esto y límite superior. ¿Y cómo se calcula este valor? ¿Cómo se calcula este valor? Justamente con este número que hemos hallado acá. El valor de esta integral definida está dado por este número. ¿Correcto? O este número sí se puede calcular. O teóricamente. Esto es lo que vamos a usar bastante. ¿Ya? Esto de acá. Porque en la anterior son 10, eso ya es la aplicación. Pasó. Ya, quiero revisar acá. Ahí está, lo marqué, ¿ves? En otro lado no se puede ver. Eso es lo que le interesa a ustedes. Si van a ver problemas, ejercicios, o cuando están estudiando esta parte del curso de suma de Riemann, suma superior, suma inferior, le van a decir calcule esa integral definida por definición. Entonces tienen que usar esto. Y tienen que calcular esta expresión. Porque todos sabemos calcular límites. ¿Ya? Esto de acá. Calcula el área de una región plana que me escriben con determinadas curvas y sus respectivas ecuaciones. Significa que lo tienen que calcular con esto. ¿Ya? Tienen que calcular con esto. Tienen que calcular este operador, le sale 10. El área de esa región vale 10 unidades cuadradas. Pero operando bajo esta expresión que acabamos de definir. ¿Está bien? Entonces de aquí para adelante ya se va a ver este operador. La aplicación más importante de esta integral definida nos calcula área de regiones planas y una región comprendida entre la curva y igual f de x, la recta x igual a, x igual b, siempre y cuando este f de x sea positivo. ¿Ya? Cuando hablen de área, en este intervalo, tienen que tener cuidado que esta función es positiva. Si no, tenemos que hacer los ajustes. ¿De acuerdo? Si estamos, por ejemplo, en esta curva, termino en la región netamente negativa, pero me están pidiendo área a mí. Entonces, para la función que yo tengo que trabajar, le tengo que poner un signo negativo abajo, porque siempre la ordenada va a ser negativa. Por eso si me piden área, le pongo negativo ahí. Ahí sí es área ya. ¿Ya? Si no, puede pasar de todo. Puede ser negativo, positivo, cero el resultado. Si no hacen la interpretación adecuada de su respectivo gráfico. Esto entonces se lee como integral definida de f de x, diferencial de x, entre el límite inferior a y el límite superior b. Ya eso es otro cálculo, que vamos a ver ya seguro en la próxima clase, los teoremas fundamentales del cálculo. Una manera más práctica de llegar al resultado, pero mientras tanto, o sea, no se llegó
a esos detalles, primero se pasó mucho tiempo acá. Todo se calculaba con esto nada más. Y ahí ya se siguió analizando, estudiando, había una cierta característica y encontramos el resultado de una manera más rápida. Pero todo a su debido tiempo, o dependiendo cómo nos formulen la pregunta. Ahí está. Ahora sí, vamos a ver qué puedo ver acá. Vamos a detener, a ver. Instante. Vamos a compartir. ¿Qué quiero compartir? Quiero ver esto, a ver, este archivo. Que salió el... Sí, que no leo nada. Sale acá. Ya, esto creo. Sí, esto es. Ya, esto es. Sus ejercicios también. Ya. Tiempo, media hora para su diablo. Vamos a ver. La aplicación de la definición de la integral definida como un límite. Límite. Ahí está. Esto ya lo hemos visto en el PPT. Vamos a la aplicación. Ejemplo. Se tiene la función definida por f de x menos 2x cubo menos 2x cuadrado en el intervalo de menos 2 hasta 0. Seno hiperbólico de x de 0, x menor o igual que el logaritmo natural de 5. Miren la pregunta. Calcule y la integral definida de menos 2, logaritmo natural de 5 de f de x diferencial. ¿Cómo lo vas a calcular? Por la suma de Riemann y un proceso de límite. O se podría haber dicho por definición de integral definida que acabamos de ver. Cuando se refiere a definición, es a lo que acabamos de describir, por definición. Entonces lo que tenemos que hacer es bosquejar la curva. Pero no podemos trabajar a ciegas. Hay que hacer un bosquejo para de ahí tomar decisiones. Ahí los que están a la mano con su GeoAlgebra, grafiquen a ver. Si se parece a lo que estoy graficando aquí a mano alzada. Y esta función de menos 2 hasta 0, seno hiperbólico de x, de 0 al logaritmo natural de 5. Y vamos a calcular esta integral definida. Suma de Riemann. Entonces, grafican esta función. Un espejo acá. Es una curva que está así. Este es menos 2. Viene por acá. Incluso puede encontrar analíticamente su mínimo. ¿Y dónde está el máximo? El máximo parece que está en el 0. Solo porque la función lo hemos terminado en 0. ¿Está? ¿Cierto? Y de 0 a 5, seno hiperbólico de x. Otra curvita, ¿no? Parecido a la raíz cúbica. Hasta el logaritmo natural de 5. Entonces se está integrando entre menos 2 y luego, entonces empieza acá, menos 2. Es como si hubiera una línea acá que empieza acá. Empieza aquí la región. 2 por este límite que están viendo acá. ¿Y dónde termina el logaritmo natural de 5? Fijan más o menos el logaritmo natural de 5. ¿Cuánto es el logaritmo natural de 5? El número. El número, ¿cuánto es el logaritmo natural de 5? Por ahí me van escribiendo. Chat, quiero ver ahí. Para no sentirme solo ahí, pongan el logaritmo natural de 5. Aquí está. ¿Listo? Termina ahí. Nadie pone el logaritmo natural de 5. Ahí está entonces 1,69, ¿no? Casi un poquito más de 1,5. Esto es menos de 2. Siempre hay que tener una idea. Ahí está graficado. Empieza aquí la región y termina aquí la región.
Me están pidiendo una integral definida. Yo le estoy dejando una tarea como área, como integral definida. Entonces, ¿qué hemos aprendido por la suma de superior, suma inferior, suma de Riemann? Hay que dibujar rectángulos, al menos algunos cuantos, para tener una idea. Entonces, en esta región yo he dibujado este rectángulo. Por decir que este es el rectángulo caísimo. Podría haber dibujado unos dos rectángulos más acá. Este es el primero. Y segundo, si no, como el espacio es tan pequeño, entonces ya no me permite operar bien, pues. Acá está el rectángulo 1, aquí está el rectángulo caésimo, por decir. Entonces, ¿cómo voy a tomar la decisión? Miren, acá el problema en ningún momento, suma de Riemann. Suma de Riemann usa punto de muestra, punto arbitrario. No me dice nada acá, una indicación que debo considerar para hallar el C sub K. No me lo dice. O no me dan que C sub vale tanto. Eso es cuando se hacen aproximaciones así limitadas, con 10 rectángulos, 20 rectángulos, ¿no? Pero aquí no dicen nada. Eso quiere decir que yo tomo la decisión. Entonces, mi punto de muestra, comenté en algún momento, lo voy a considerar siempre a la derecha de cada subintervalo. Por eso que he dibujado este rectángulo acá. Este es el subintervalo caésimo y he dibujado este rectángulo. Por el tipo de función, es así, ¿no? Acá está. Estoy trabajando, siempre el punto de muestra va a estar en la derecha de cada subintervalo. No me interesa dónde esté la curva, esté en la zona positiva, en la zona negativa, igual. Tomo la derecha. Miren acá. Si esto hubiera sido un rectángulo caésimo, xk menos 1, xk. Entonces, esto va a fijar la altura. Como acá no se ve, es casi igual, entonces sería por acá. Esto sería la altura. Hacia abajo. Ya vemos que es un resultado negativo ahí. Si fuese acá, acá sí es otro bloque, porque es otra curva, es otro análisis. Todo el análisis que estoy mencionando acá es para esta curva continua que empieza ahí y termina en cero. En cambio acá es otro análisis, es otra curva. Están viendo donde tomo mi punto de muestra igual a la derecha, acá. Entonces dibujar el rectángulo acá sería así, ¿no? Más o menos, a ver si tenemos tiempo para... Siempre a la derecha. No me interesa que el rectángulo quede fuera, quede dentro. Eso es indiferente. Acá, la rayita acá. Solo que esto no ayuda a trabajar mucho, ¿eh? Ese es... Ahí más o menos. Listo. Este sería, hasta ahí termina, ¿eh? Y de acá levanto un poquito, ya se formó. Estoy trabajando a la derecha. ¿Ya? Eso lo deciden ustedes. Es mucho más cómodo a la derecha. Pero podrían considerar siempre a la izquierda también. Siempre a la izquierda. Si acá hubieran considerado a la izquierda, ese rectángulo sale de afuera. Igual que hicimos en la suma inferior y la suma superior. Por eso es importante eso. Ya aclarado eso, por qué he dibujado esos rectángulos, siempre hay que ilustrar algunos rectángulos, sobre todo el caésimo, y empiezo a trabajar, ¿no? Como me están pidiendo esta integral definida, yo no puedo hacer una sola integral definida, porque hay dos funciones acá. Cada función en su propio intervalo. Entonces digo, si me están pidiendo una integral definida de menos 2 a logaritmo natural de 5, integro menos 2 hasta 0 primero. ¿Qué función? Esta función. Y más de 0 a logaritmo natural de 5, ¿qué función? Seno hiperbólico de x. Ahí está. Hay dos subejercicios ahí. Dos subejercicios. Naturaleza diferente, ¿no? Empezamos entonces con el primer problema. Integral I sub A. Se va a integrar desde menos 2 hasta 0, mírenme. Menos 2 hasta 0.
Vamos a lo, este es un bosquejo, no está hecho la curva de manera perfecta. Vamos a hacer los cálculos. ¿Qué necesitamos para responder esto? Por la suma de Riemann y un proceso de límite. Esto es para graficar, ¿no? Esto es para hallar el mínimo y el máximo. Primera función, primera derivada, segunda derivada. ¿Dónde hay máximo? ¿Dónde hay mínimo? Siempre es bueno apoyarse en eso. Ahí está, empiezo en y suba. Será así un momento. Tío. Está. Esto es lo que estoy buscando. De -2 a 0. Pero lo tenemos que hacer con esto, con la definición. No tengo otra herramienta. Por el hecho que algunos ya conozcamos, no lo vamos a integrar y dar el resultado. Eso no vale. Para el momento no sabemos evaluar integrales definidas. Por lo tanto, esta es la definición formal. Mi primer problema es esto. X sub k segmento o promedio igual que C sub k. ¿Cómo yo me libro de eso? ¿O qué dato le pongo ahí? En ningún parte del enunciado del problema mencionan eso. Entonces, eso es lo que comenté. Ustedes toman la decisión, tomando el punto arbitrario en cada subintervalo igual a X sub k. Es el que está a la derecha. Este es el subintervalo késimo. Igual a X sub k. Tomando el punto arbitrario de cada subintervalo, podría poner cada subintervalo a su derecha. Otro puede decir a su izquierda. Es lo único que le queda. Si hace otra cosa, no vamos a llegar a nada. No vamos a complicar. Esto es en forma genérica. Mejor lo borramos esto. Esto es el késimo subintervalo. ¿Listo? Ahí está. Entonces, este punto demuestra que alguien lo puede representar así. Nosotros lo hemos estado trabajando así. Ahora va a ser X sub k. Siempre a su derecha. Entonces, esto de acá ya desaparece y pasa a ser X sub k. ¿Correcto? Pasa a ser X sub k. Eso lo vamos a ver enseguida ya. ¿Qué más necesitamos? Ya está aclarado eso. La partición P del segmento de -2 a 0 es conjunto de puntos. X sub 0, X1, X2, X3, XK-1, XK, XN-1, XN. Esa es la partición. ¿Se acuerdan cuando empezamos este capítulo? Hay n subintervalos. ¿Qué longitud tiene cada subintervalo? Para este tipo de modelos conviene tomar una partición regular, que todos tengan el mismo tamaño. Delta de x1, delta de x2, delta de x3, delta de x sub k, delta de xn, igual. Longitud del intervalo, 0 menos menos 2, que tiene que ser distribuido en n rectángulos o n subintervalos. Ahí está el valor de cada uno de ellos. 2 sobre n. ¿Qué más comentamos? Enseguida tenemos que encontrar el valor de todos estos puntos que hemos hallado. Y aquí están genéricamente. Ahora le vamos a dar valores. Dependiendo de esto. X sub 0 coincide con lo que sabemos con -2. Está -2. ¿Cómo llegamos a X1? A X sub 0 le sumo esta longitud. ¿Cómo llegamos a X sub 2? A X sub 1 le vuelvo a sumar esto. Ya tengo dos veces. X sub 3. A X sub 2 le vuelvo a sumar nuevamente esto. Por ser iguales todos. Esa es la ventaja. Listo. Y de aquí ya podemos proyectarnos a X sub k. Porque aquí trabaja X sub k. ¿No se acuerdan que esto se transformó en X sub k? Y yo necesito X sub k. Está X sub k. Ya nos hemos desligado de esto con el manejo conceptual.
X sub K. Cuando es 3, 2 es 2. Entonces, K veces 2 entre N. Y si alguien trabaja en K-1, K-1, 2 entre N. ¿Está bien? XK-1, alguien puede trabajar acá. Hacen todo el proceso y van a llegar a lo mismo. X sub K menos 2K veces 2 entre N. Listo. Ya está descifrado quién va a ser mi X sub K, que aparece en la suma de Riemann, particularizado. Luego la curva. La curva. Ahí, dentro de la sumatoria, aparece f de X sub K. Y ya lo hemos hecho más preciso, más específico. F de X sub K. Entonces, este X sub K van a trabajar. Ahí está la función. Donde está X, ponen X sub K. ¿Quién es X sub K? Es esto, miren. Ahí está el X al cubo. Menos 2, este X al cuadrado. Ahí está el F de X sub K. Pero con eso no vamos a poder trabajar. Entonces tienen que hacer sus operaciones algebraicas. Esto al cubo, esto al cuadrado. Entonces tienen que recordar cómo efectúan este binomio al cubo. A ver, ustedes van chequeando si lo que he puesto es correcto. Cubo del primero menos 8. Triple producto del cuadrado del primero por el segundo. Nuevamente el triple producto del cuadrado del primero por el cuadrado del segundo, ¿no? Y el cubo del segundo. Y esto es al cuadrado. Chequen, por favor. ¿Se me va a pasar algo? Ahí debe estar a la mano su lapicero, su cuaderno para hacer cálculos. Luego hay un menos 2, hay que multiplicar a todos. Menos 2 hay que multiplicar a todos. Chequen. Menos 48. Acá también. Más 48. 16. Y es más rápido. Menos 8. Más 16. Menos 8K cuadrado entre N cuadrado. Simplifiquen. Simplifiquen, busquen los términos semejantes. Ahí veo menos 8. 16. Se cansó 8. Miren, 48K entre N. Otro similar, 16. 32. K cuadrado, N cuadrado, 48. Menos 8, 40. Y esto que sale igualito. Ahí está. Ese es el f de xk. De lo que no teníamos nada, miren. No teníamos nada. Con toda esta información ya puedo reemplazar en la definición de esa integral definida como un límite de la suma de Riemann. Ahí está, ¿eh? Acá estaba trabado. No he leído teoría. Si no he leído teoría del concepto de acá, no puedo avanzar. ¿Pero qué cosa es esto? ¿Quién es esto? Ya avanzamos. ¿Quién es f de xk? Ya lo tenemos acá está. ¿Quién es delta de x sub k? Eso es lo que calculamos al comienzo. Todos son iguales. Logaritmo natural de 5 entre n. Ya tenemos datos. A esa suma hay que tomarle el límite cuando n tiene. Ahí está, ¿eh? Y aquí está el delta de x. Por eso es importante manejar todos esos elementos que inicialmente podría ser tan simples que no le prestamos atención, pero eso lo vamos a usar en esta parte, en estos cálculos. No sé cuántos alumnos han venido a ver. 27 de 30. 30, ¿no? Ahí está. Ahora, yo no puedo tomar límite a una suma. Se toma límite a funciones
o en caso de sucesiones, ¿no? Cuando el n tiende a infinito, término enésimo, sucesiones. Se trabajaba como si fuese una función ya, pero eran puntos discretos, las sucesiones. Entonces acá necesito expresar esto como una función que depende de n, el último elemento, porque no sé quién es n tiene infinito. Tiene que estar en función n, y a esa función que depende del n, recién le tomo el límite. Entonces por eso empezamos a trabajar mejor acá. Entonces hay varias sumatorias acá. El 8 por esto, 16n, no depende de k, el índice variable es k, saco fuera de la sumatoria. Y me quedaría 1 nada más. K igual otra suma. 32 por 2, 64 entre n. Fuera, ¿no? Acá hay un n cuadrado sería. Estoy multiplicando con esto. Y el k solito en la sumatoria. Igual acá, 40, 80, n cuadrado con este n cubo, sale fuera por no depender de k, y de k cuadrado. El último, de la misma manera, 32, n cuarta, y sumo solamente k cubo. Ahí vamos. ¿Se acuerdan ese resultado en función de n? Sus resultados en función de n, eso sí lo conocen. Eso que depende de n ya es una función que depende de n. Son resultados conocidos, entonces hay que usarlo. La suma de los n primeros números naturales, n primeros números naturales elevado al cubo, elevado al cuadrado y al cubo. Acá miren esto. Esto vale n. 16 a la n se va a ese n y queda 16 nada más. Aquí, 64 entre n cuadrado, es n por n más 1 entre 2. En esta parte, 80 sobre n cubo y todo esto, ¿no? K cuadrado. Menos 32 entre n cuarta, K cubo es esto al cuadrado, ¿no? Esto elevado al cuadrado. Cuadrado de n más 1 al cuadrado sobre 4. Ahí está, vamos por el momento bien ahí. ¿De acuerdo? Ahí vamos, caballeros. ¿Qué más? Ya van a ser más rápidos acá. Tomamos límite acá para levantar la indeterminación. Se simplifica aquí, aquí. El otro n lo distribuimos acá y acá. Para levantar n cuadrado. Un n cuadrado ponen acá y se ordena así. Ahora lo llevan al límite. Donde está n es infinito. Estamos manteniendo el orden. Entonces, ¿qué es lo que queda? 16, 32, hay un 2, 80 tercios, 8. Sumen esos números, 80 tercios menos 24, sumando esto, 8 tercios. Ese es el resultado de esa primera integral. Y suba, 8 tercios. No hemos integrado nada, siempre hemos aplicado la definición. Continuando, si no nos va a faltar tiempo. De 0 al logaritmo natural de 5, del seno hiperbólico diferencial de x. Mismo procedimiento. Tomo la decisión. Acá lo indico, tomando el punto arbitrario en cada subintervalo igual a x sub k. Cada subintervalo, punto arbitrario en cada subintervalo a su derecha. No sé cómo puse ahí, ¿no? A su derecha. Ahí está. Aclarado eso. Entonces esto va a desaparecer. Esta vez ya desapareció y ya se pasó al modo más manejable. Partición. Cambió el intervalo nada más, pero este es lo mismo. Todos son iguales. Ahora es esto menos esto. ¿Está? Logaritmo natural de 5 sobre n. Los puntos. X sub 0 empezó en 0. Es de 0 al logaritmo natural de 5. Acá está.
Un instante. Y ahí entonces, ahí está. Esta es la longitud del intervalo. Los puntos, igual que el ejercicio anterior, solo que se arranca en 0. Es el intervalo de 0 al logaritmo natural de 5. Le suman esta longitud para el x1, al x2, otra vez esto. Al siguiente nuevamente se le suma 3 veces eso. Al cuarto igual. Y de ahí sacan el x sub k y el xk menos 1. Dependiendo cuál lo necesitan. ¿Ya? K menos 1 logaritmo natural de 5 sobre n. ¿Correcto? Ahí está. F de x. Seno hiperbólico de x. Yo necesito f de x sub k. Seno hiperbólico de x sub k. Por eso es importante esto. Esto lo pongo en lugar de x sub k. Aquí. Ahí está. Seguimos. Ya nos vamos a reemplazar los datos en la fórmula. Esto es lo que me piden. Ya lo hemos interpretado. Pongo el dato acá y pongo el dato acá. Ahí está, señores. Y se generó otro problema. Miren. Esto es una constante, no depende de K. El K está en el ángulo, en el argumento. Esto lo sacamos fuera de la sumatoria. Y se quedó esta suma. Aquí hay que deducir la fórmula. Ya no lo conocemos como el anterior. Otro ejercicio. ¿Cuánto vale E en función de N? Utilizamos esta fórmula de transformación. Seno hiperbólico de A, seno hiperbólico de B. Aquí está. Entonces yo voy a hacer acá, para que aparezca esto. Y le aumento seno hiperbólico de esta constante. Un medio por esa fórmula. A más B. Esto más esto. Factorizan el logaritmo natural de 5 y queda K más 1. Menos la resta. Esto menos esto. Factorizan el logaritmo natural de 5 entre N y K menos 1. ¿Está? ¿Listo? Ahora le aplico sumatoria acá y sumatoria acá para generar esa fórmula. Ahí está la sumatoria. Le echo más chico para que alcance la página, la hoja. ¿Y cómo genero esta fórmula? Miren. Esto de acá es una constante. Seno de hiperbólico logaritmo natural de 5 entre n. No depende de K. Esto lo saco fuera. Está. Y quedó la fórmula que estoy buscando. En el segundo miembro, miren lo que pasó acá. Muchos lo trabajan expandiéndolo y se cancelan todos los términos. Aquí le vamos a aplicar de manera más rápida la segunda propiedad telescópica. ¿En qué consiste eso? Miren los índices variables. K más 1 y K menos 1. Tiene que ser una resta acá. En la primera esto es K y esto es K menos 1. Pero esto es segunda propiedad. Entonces, el resultado de la suma es inmediato. Aquí se evalúan en los dos términos finales, en n y n menos 1. Y aquí se evalúan en los dos términos iniciales, cuando K es igual 1 y K es igual 2. Eso es lo que hacemos en el siguiente paso. Propiedad telescópica. Miren acá. Evaluando aquí, en n más 1 entre n. En n menos 1, n menos 1, se va el 1, queda un n, con este queda el logaritmo natural de 5 nada más. Aquí está. En los dos iniciales, acá, cuando K es 2, 2 menos 1, 1 queda el logaritmo natural de 5 entre n. Ahí está. Cuando K es 1, 0. Todo el argumento se hace 0. Coseno hiperbólico de 0 es 1. Ahí está el resultado de la suma. Si lo expandían, salía lo mismo. Solo que tienen que tachar todos los demás términos. Ahora, este número lo pasan dividiendo.
Esto pasa dividiendo, acá había un 2 y ya está. Ahí tienen la fórmula de la suma de N. En función de N, miren. Puro N por todos los lados. Entonces, esto es lo que faltaba para seguir avanzando. 3 reemplazando en 2. Acá está, ¿ve? Este es el valor de la sumatoria. Y aquí simplemente ya usan su operación límite, lo que saben ustedes. Esto de acá, por ejemplo, paso dividiendo acá y formo un límite básico. Y en cambio acá ya son inmediatos, son directos. Simplemente distribuyo el límite. Límite acá, límite acá, límite acá, límite acá, límite de menos 1. Puedo cumplir, ¿no? Con el orden. O sea, todo esto. Límite de esto, de una constante. Es la misma constante. Límite de esto. Límite de 1. Y abajo. Mira. Y todos recordarán este límite. Seno de un cierto ángulo entre su propio ángulo vale 1. 2 por 1. Arriba, mire. Este límite de acá, 1. Queda el logaritmo natural de 5. Coseno hiperbólico, logaritmo natural de 5. Acá, la constante no depende de n. Sale lo mismo. Aquí, n tiende a infinito. Cualquier número de infinito, 0. Coseno hiperbólico, 0, 1. Esto vale menos 1. Con este, que también es menos 1. 2 coseno hiperbólico del logaritmo natural de 5 menos 2. Hay un 2. Acá salió este 1. Ahí está. Esto. Ahí está el resultado. ¿Ya? Y si el resultado me hubieran dado en términos de más compacto, simplemente pasan exponencial acá. Esto menos 1. Acá hay un medio. 5, un quinto, menos 1 suman 8 quintos. Ese es el resultado de la integral y sube. ¿Está bien? Y sube. Y ahí está el resultado. El resultado total es la suma. Un detalle más para que tengan interés ya en la próxima clase que debemos hacer ya recién el segundo teorema fundamental del cálculo. ¿Cómo hubieran calculado directamente esta integral? Mire, de 0 al logaritmo natural de 5. Seno hiperbólico de x. Integran como sabemos. Integral de seno hiperbólico, coseno hiperbólico. No se le pone constante. Barra de evaluación. De 0 al logaritmo natural de 5. ¿Cómo se evalúa? Primero esto arriba. Coseno, barra de x, logaritmo natural de 5. Cuando se evalúa abajo, se cambia de signo siempre. Eso nos enseña el segundo teorema fundamental del cálculo. Coseno hiperbólico de 0. Operan esto, ahí está. Coseno de 0 es 1, ahí está el resultado. Esa es con la técnica de la integral definida, con la integral de Riemann. Primero se pasó por eso. Por eso si te piden por definición o por la integral de la suma de Riemann con un proceso límite, hay que hacerlo como hemos trabajado ahí. ¿Correcto? Ahí lo dejamos. Ah, no, su tarea, ¿ya? Su tarea. Acá está su tarea, la parte final. Ok. Ajusten sus cálculos. Ajusten sus cálculos. ¿Pasó? Se malogró esto. Cálculos. Ahí está. Esto, mire. Acá está. Esto le estoy pidiendo el ejercicio que acabo de resolver, pero como área. Hallar el área de la región limitada por las siguientes ecuaciones. Acá le he puesto menos. Para que determinen bien cuál es la región, le he puesto todo este dato. Y igual 0, x igual menos 2, x igual logaritmo natural de 5. Y es una región más o menos a mano alzada que es esto. Están pidiendo esta área. Cuando le aplican la suma de Riemann, en esta parte le tienen que poner signo negativo a la función. Para que se sume con esto. Acá también le tienen que poner signo negativo. Calculan esta área, calculan esta área, calculan esta área. ¿Ya? Ese es uno. Hay otro. Esto de acá. Para el manejo de su suma de Riemann, aquí. Esto. Para su suma de Riemann. Y lo hacen en función del grupo que tenían, el último grupo que habíamos formado. ¿Ya? En el último grupo que habíamos formado. Esto de acá.
Y esto de acá, esta es la función. La falta del texto sea, y vamos a poner texto, que sea la función. Ahí está. Ahí está, sea la función, es esta la función. Es el problema que hemos resuelto, solo que le he hecho algunas variantes acá. Le he aumentado algunos puntos acá. 3/5, 5/2 y acá 10. Y por eso que el integral va de ya de -2 a 10. Eso que hemos resuelto en aula. Ya ahí tienen entonces, para que practiquen, puedan manejar bien todo este concepto que estamos explicando, que ya no lo vamos a volver a hacer. Ya vamos a entrar a los teoremas fundamentales del cálculo. Ahí están los ejercicios nuevamente. Este es el primero, el que acabamos de resolver, solo que ahora lo van a calcular desde el punto de vista como áreas. Acá le he alterado el signo menos. ¿Cuánto vale el área? Este es otro. Este es la diferencia. Y ahí lo dejamos, ¿ya? Ahí está. Sea la función nada más. Y esta es la pregunta, ¿no? Esta es la pregunta. Sea la función. Distorsión ahí. Ahí está. Siguiente. Ya está. Igual, ahí está. ¿Ya? Segundo. Y esto de suma de Riemann. Estos son suma de Riemann. El 2 y esto de acá, suma de Riemann. Que manejen bien su suma, hagan bien su tabla, su máximo y mínimo. Y ahí lo dejamos entonces. ¿Ya? No sé si hay alguna consulta, alguna pregunta. El exponente 3 afecta a todos. ¿De qué ejercicio? A ver, ¿cuál problema te refieres? ¿Exponente 3 de cuál? ¿De cuál? ¿De cuál? ¿De cuál ejercicio? Número 2. Número 2, vamos a ver. Número 2, ya, perfecto. ¿Dónde veo el número 2? Número 2 acá. 3. 3. No, es x cubo sobre 2. Este es x cubo sobre 2. Así como está. X cubo sobre 2 es. ¿Ya? Listo. Es x cubo sobre 2. Ahí está, con sus elementos. Ejercicio 2, sea la función. Acá está bien, acá está su partición, el intervalo. Igual que hicimos en clases, IFP, UFP y la suma aproximada. Aproxime. Ahí está. Esto ya lo hacemos la próxima clase. Propiedades de la integral definida. Y teorema fundamental del cálculo. Ahí lo dejamos. Ahí lo dejamos, ¿ya? Para que manejen bien la suma de Riemann. ¿Listo? Gracias. Terminado las justas. Se podía haber quedado en el aire. ¿Ya? Ya nos vemos. Practicar ese ejercicio en el mismo grupo que hemos formado, ¿ah? El último grupo. El último Profesor, grupo para que despejen sus ideas entre ustedes, consulten, pues. Si hay alguna duda. profesor, buenas tardes. Disculpe. Sí, te escucho. Disculpe, el día viernes según calendario es feriado, pero quisiera saber si va a haber clases con usted normal. Si es calendario de feriado, no hay, ¿ah? No hay, porque Sí. normalmente a veces hay las excepciones que con profesores hemos tenido clases, por eso le consultaba nada más. No, no, esos son cuando es declarado por gobierno, pero cuando es calendario De la cuando es facultad. feriado de calendario, no hay. Ujú. Cuando